George. Willy. Au. Charlie. Y como se pueden dar cuenta, estamos en la antesala de Halloween. Y vamos a unirnos a esta celebración. ¿Cómo están, muchachos? Bien, mano. ¿Saben? Halloween es tradición de Halloween, dulces o dinero. de los celtas. De los celtas. Eso Esos sí dan más miedo que Halloween, mira. más miedo, no, es de los celtas. Una tradición de ya más de 2000 años. Los celtas son más antiguos que 2000 años, vos. Sí, pero digamos la tradición Comenzó hace ese tiempo. Sí, hace un poco más de 2000 años. Entonces, una tradición que conmemoraba que el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Poco a poco se fue extendiendo, creo yo, ahora por todo el mundo. En una celebración que muchos la catalogan como culto a la muerte. Pero que en Guatemala de algún modo se relaciona con las tradiciones locales, como Día de los Santos. Se hace un mix ahí. Un desvanecimiento, bien. Sí, correcto. Que te digo una cosa, como nació al final y al cabo ya como tradición en un país como Estados Unidos, entendemos que tiene todo un trasfondo comercial. No, eso sí, seguro. ¿Verdad? Porque yo creería que las tradiciones, por ejemplo, de Día de los Santos en países como Guatemala, México, sí tienen un origen un poquito más Significativo. Sí, creo que tiene espiritual. Espiritual, a eso voy. Pero obviamente todo tiene al final el cabo. Actualmente creo que también ya se distorsiona a un fin comercial. Sí, de hecho. En algunos lugares. Mira, de hecho las celebraciones tradicionales de nuestro país, como Día de Difuntos, Día de Santos, siempre han sido comerciales, solo que no tanto de compra de artículos y disfraces, sino se invierte más en sí, flores, en comida y en trago. comida, trago, pintura. Que yo siempre vi que, digamos, celebrar Día de los Muertos, la tradición de visitar a los cementerios, para mí que el fin primordial de hacer la limpieza en los cementerios, botar los depósitos de agua que ahí pues es criadero del zancudo, del dengue y todo eso, me parece formidable, por lo menos dedicarle una vez al año a hacer ese tipo de limpieza. Aparte de todo, era una gran excusa vos para unificar a la familia en ciertas fechas. Sí, también. Últimamente hay tan pocas oportunidades de unir a la familia como en esa época, ¿te acuerdas? De ir con los primos, los tíos, gente que no mirabas todo el tiempo. Y posiblemente pasa uno todo el año sin ver a la familia y resulta que ese día uno programa para ir al cementerio a visitar la tumba de sus familiares y se junta con más de algún familiar. Sí. Que Y se ha vuelto una fiesta, fíjate vos, de que ahora es bien común que en los cementerios hay mariachis y las ventas de comida son abundantes, entonces ya es una especie como de recreación el ir al cementerio a visitar a los difuntos. Exactamente. Pero fíjate que en personas como ustedes que ya son padres también creo que surge la posibilidad de fomentarles a los hijos ese conocimiento de sus antepasados, de Sí, qué hicieron. Fíjate que para mí, yo tengo una anécdota bien interesante porque hace unos 3 años más o menos que fuimos al cementerio, la lápida de mi abuela dice Cecilia López, ¿verdad? Porque así se llamaba mi abuela y así se llama mi hija. Entonces cuando ella vio el nombre ¿y por qué dice así Cecilia? Entonces ya le expliqué que ahí estaba su abuela, que ella llevaba... Su bisabuela. Su bisabuela, y que llevaba el nombre de ella, y entonces ya le empecé a explicar el por qué en honor a ella le puse ese nombre. Entonces ella ya habla de su bisabuela como que la hubiera conocido y nunca la conoció, ¿no? Increíble, bonito, sí. Qué bonita experiencia vos. Sí, la verdad que sí. Ahora, las experiencias paranormales en Guatemala no han sido tan bonitas. Sí, una cosa, los Guatemala es como creo cualquier país latinoamericano, un país de tradición oral. Las leyendas, los cuentos, tanta historia de fantasmas, de espantos y tanta cosa han sido, creo que fundamentales para la cultura en general, la cultura guatemalteca. De hecho, le ha dado origen a muchos de los libros más importantes que hemos tenido también.
o por lo menos, digamos, le ha dado lugar a muchos, por ejemplo, muchos historiadores de los más populares en Guatemala se han dedicado mucho a escribir al respecto. Sí. Ustedes recordarán muy bien los libros maravillosos, que a mí me parecen siempre de los libros más interesantes y más bonitos sobre leyendas de Guatemala, los libros del historiador, del maestro Celso Lara Figueroa. Celso Lara. Que tuve la oportunidad de conocer y que te digo, una persona que desde que lo oías hablar sabías que era chapín a más no poder y todo lo que decía era tan guatemalteco como así como el tamán, hombre, pero sí, te digo una cosa, al final del cabo, gente como él, como don Héctor Gaitán. Héctor Gaitán. Otro historiador de primera categoría que... Héctor Gaitán creo que tuvo un programa radial que se llamaba La calle donde tú vives. Sí. Y tuvo también esa serie de libros. Sí. No sé cuántos tomos, yo creo que llegó hasta los 10, 12 tomos de... Y digamos, a mí en mi niñez, a mí nunca me espantaron ni tuve una experiencia paranormal, pero uno vivía huevado por estar escuchando la... ¿Cuál era la frase de don Héctor Gaitán? Era, como me lo contaron, te lo cuento. Tal como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Sí, no, algo así era. Sí, algo así era una gran frase. Una frase de Héctor célebre Gaitán. de él. Sí, fíjate que una vez estaba yo en una plática con mi mamá ya tarde y pues estábamos platicando de diferentes temas y de repente empezamos a sentir una especie de escalofrío y una cosa bien rara que dejamos de hablar lo que estábamos hablando y nos quedamos viendo así fijamente como que ¿qué está pasando? ¿Va? Y seguido de ese escalofrío escuchamos un grito desgarrador, una cosa que realmente nos erizó el cuerpo. Y te digo, yo nunca había tenido una experiencia paranormal hasta ese día, que inmediatamente yo trataba de buscarle una explicación lógica a qué era ese grito y por qué esa sensación. Pero la reacción que hicimos, mejor vamos a dormir, feliz noche, chamarrarte. Entonces, obviamente me tuve que recordar de los cuentos de La Llorona y de La Ciguanaba de Héctor Gaitán, ¿verdad? Y te digo una cosa, para mí no ha habido cuento más interesante que el cuento del sombrerón, que es un tipo con personalidad, ¿no? Sí, es como no es el espanto común y corriente, es un demonio, es un duende, que aparte de todo tiene esa tendencia romántica de querer enamorar a las patojas, de trenzarles el sí, que va con su patacho de mulas por las calles, te vas a imaginar vos caminando en la oscuridad ahí con la figurita ahí del sombrerón, con su guitarrita ahí sobre la mula y que se pone frente a la casa una patoja y empieza a cantarle, y empieza a enamorarla, y si la patoja, pobrecita, no hacen algo al respecto, se la gana, va, que es lo clásico en todas las leyendas guatemaltecas, es que te gane el diablo. Y que le gustan normalmente las mujeres de pelo largo. Sí, que el sombrerón es el que las hace trenzas, sí. Le hace trencitas. Digamos, puedes empezar a ver, por ejemplo, era muy común en las haciendas y en los ranchos viejos de saber que el sombrerón visitaba porque los caballos amanecían con las crines trenzadas. De hecho, yo sí vi una yegua de mi abuelito una vez que estaba toda trenzada. Y cuando pregunté que por qué quién había peinado, me dijeron que había sido el sombrerón. El sombrerón. Sí. Hablando de anécdotas, y a mí también esa fue una experiencia religiosa. Sabemos que en la bajada de Villalobos, ahí han pasado accidentes, casi todas las semanas pasa un accidente ahí, pero una noche iba yo con mi esposa en el carro. Y normalmente siempre que uno va en el carro va escuchando música, ¿va? Sí. Y esa noche no sé por qué. Iba con el radio apagado y cabal bajando como que eras el zapotoro, andabas ese día calladito. Pues la cosa es que a mediados de la bajada de Villalobos, noche, no recuerdo exactamente qué hora, sí eran más de las 10 de la noche, yo escuché un grito. Posiblemente de una mujer y no dije nada y mi esposa y mi esposa escuchó lo mismo y no dijo nada. Al terminar la Villalobos, yo le dije, nos vimos y escuchaste. Sí, yo pensé que no habías escuchado bien, le dije yo. Entonces realmente
no sabemos exactamente de dónde, sí sé qué pasó porque me pasó. Ahí, como le repito, mueren personas en accidentes. Bien. Es frecuente, accidentes Drásticos. Sí, de transporte pesado, de cosas bien transporte fuertes, ¿no? pesado, que mis respetos para los transportistas porque ellos dejan su vida atrás de un volante, pero muchas Lo malo veces es el cansancio en su los vida, vence. pero en bajada es donde ya no Ah, lo eso hace. no, ya no lo hace. Pero fíjate que Guatemala tiene tres carreteras que han sido dramáticas en cuanto a accidentes. El chilero, El el chilero. libramiento. Vos podrías contar, alguna vez me acuerdo yo que pasando justamente por el chilero, que son tus rumbos, me contaste esa leyenda acerca de por qué es que hay tanto accidente en esa, Sí, en esa fíjate, curva del chilero. y también la de la Cuesta de las Cañas, es otra que también era así famosa, lamentablemente por los accidentes y donde muchas personas dejaron la vida, familias completas. Y entonces aquí ya metiéndonos un poco a la parte mística, a la parte espiritual, por decirlo así. Espirituosa. Digamos, hay un montón de gente que aborda un bus y no está pensando en morirse. Tal vez dentro del viaje van pensando en sus familias, en qué iban a hacer al día siguiente, Sí. planificando Como cosas. todo el mundo que- vas en que viviendo una exactamente. vida ignorando que puedan... En que no Y- te alcanza la quincena. Y en para ese... Principalmente. claro, todos iban pensando cómo hacer la lucha. Sí, vos. haciendo la Y, lucha. y de repente un accidente y se mueren. Vete toda esa energía Inconclusa. Se queda ahí. que no se sabía que si ya era su hora o no, como que se va quedando impregnada en el ambiente. Entonces sucedió que, por ejemplo, en la Cuesta de las Cañas, en algún momento hicieron una especie de exorcismo y ¿Ah, en serio? rezos y cosas así, y desde esa ocasión ya no han habido la misma cantidad de accidentes. Cosa contraria que pasa con el chilero. Y es que como estamos hablando que la mayoría de accidentes en esas carreteras son de colectivos. Sí. Entonces, Sí, transporte extraurbano. Sí, la Pues, cantidad y, de- y haciendo un paréntesis, esa curva del chilero en realidad pues, ni siquiera es una gran curva, no es una No, curva no, pronunciada, no. es una cosita, yo he pasado por ahí cuántas veces Lo y... que sí es cierto es que la bajada es la pronunciada y termina en la curva. Pues no es una bajada tan pronunciada, es una bajada... Mira, algo- cualquier sí, tal vez un cualquier poco baja. piloto profesional experimentado. debiera de saber cómo tomar ese tipo de carreteras. Sin embargo, en teoría, los profesionales son los que más problemas han tenido. Exactamente. Entonces, cuenta la leyenda de que por ahí era un paso de peregrinación hacia la ciudad de Esquipulas. Ah, Y entonces, una de tantas historias, dice que en una de las peregrinaciones hubo alguien que empezó con malestares de estómago y todo, y le fue a prestar ahí el baño a Tarzán, ¿vos? Y entonces, yo sé quién no hubiera tenido ese problema. de los que no guardan el topoy, pero... La cosa es de que dice que cuando estaba haciendo sus necesidades fisiológicas ahí acurrucado en el monte, de repente se le apareció una mujer bien bonita. Y aquel así como que algo con pena, ¿sabes? Si se Qué terminó de limpiar chiviado. o no, pero Y le dijo, tenés poco. córtele, decía. Córtale, mi chavo. Corte. Y entonces, pues ¿Ese no fue el tres quiebres, vos? puede ser, Tal vez, ¿va? algún tres quiebres ahí. La cosa es que empezó a seguir a la mujer y la mujer lo llevaba dentro del monte, ¿verdad? Aquí está más oscurito, hasta que llegaron a la entrada de una, A la de una alcaldía. cueva. Y en la entrada de esa cueva, dice que la mujer se transformó en una serpiente inmensa con 7 cabezas. De ese pisado se ahuevó y la serpiente lo empezó a seguir y le habló y le dijo que era un alma en pena, que no quería estar ahí y que si él podía que le ayudara. Y lo que le estaba pidiendo era que pusiera un rosario en cada uno de los cuernos que tenía, que eran 7 cuernos. Y entonces él prometió regresar con los rosarios y todo, pero cuando vio a la serpiente con los cuernos y todo, se asustó y ya no la pudo salvar. De ahí en adelante, entonces la historia es que cada vez que, digamos en determinado tiempo, sale una mujer de blanco que atraviesa la carretera. Y el carro próximo, después de que pasa la mujer,
es el que sufre el accidente. Pero no es porque la vean ahí y se descontrolen o algo. No, ¿sabe? es como que se va dejando una maldición, digamos. Algo así, es como una maldición. Y se va cobrando almas. Y va cobrando almas. Fíjate que... Yo no soy muy creyente a ese tipo de cosas, pero como paso muy seguido por el lugar, sí se percibe una especie de energía distinta. Y como quiera que sea, porque ha fallecido tanta gente en ese que curso. Pudiera ser sugestión de uno, ¿verdad? Obviamente. Pero igual, digamos, yo paso por ahí, pido permiso y digo, con permiso a las almas que andan por aquí, no vengo a hacerles nada y ya voy de pasito nada más. Porque sí se siente una energía distinta. Pero ¿será que todos tenemos esa afición o esa curiosidad por explorar ese mundo de lo desconocido? Porque yo me acuerdo que mi primer acercamiento a las leyendas y todas estas cuestiones de miedo fue un libro. Paranormal. Fue un libro de leyendas de Guatemala pero no me acuerdo, era de uno de los Barnoya. No se me olvida, la portada era un libro rosado que tenía la silueta del sombrerón. Pero fíjate, mi papá siempre ha sido un adicto a todo lo que es fenómeno ovni, todas las leyendas y cosas, tenía libros de ese tipo. Ese libro nos gustaba un montón porque tenía historias urbanas de espantos y me acuerdo que a mi mamá le caía mal que leyéramos eso. Entonces fíjate vos que, no sé si se acuerdan antes, eso de juntar periódico en las casas para después venderlo, que alguien a pesarlo. Entonces mi mamá tenía un montón así de periódicos. Solo nos íbamos allá donde estábamos a leer. Y cuando si mi mamá aparecía o algo, metíamos entre el periódico el libro. Ay, no me digas. Sí, metíamos ahí lo escondíamos, va. Y al otro día regresábamos, va, sacábamos el librito con mi hermana pequeña y seguíamos leyendo. Un día que llegamos ya no estaba el montón de periódicos. Se llevaron el libro. Se lo llevaron con todo el libro. Fue hasta que ya fui más grande que logré encontrar el libro otra vez y lo conseguí. Y te digo una cosa, ese tipo de acercamiento a la cultura guatemalteca por lo menos te hace sentir muy identificado, hombre. Es bonito. Bueno, pero digamos, de ahí experiencias de ese tipo, creo que una de las experiencias más impactantes y más fuertes, justamente la vivimos con vos en Huehuetenango. ¿Puedes contar esa? Así vos. Mira vos, yo te digo una cosa, uno siempre anda hablando charadas, diría mi saborito, pero yo también he tenido siempre ese principio de no hay que creer ni dejar de creer. Ajá. Y vos te acordás que, bueno, les vamos a contar, ustedes también conocen el hotel, pero tal vez nunca se dieron cuenta de algo. Es un hotel en Huehuetenango y le vamos a hacer publicidad, porque el hotel es muy, muy bonito. En el centro de Huehuetenango, el hotel, no sé si es así, que el hotel Casablanca. Casablanca. Que tiene esa peculiaridad de que desde que uno entra, puede notar que está lleno de gatos. Ajá. Pero son como unos 500 gatos los que vienen. Por el color característico. Entonces que no sé por qué, pero yo te soy honesto, ya me había quedado en ese hotel varias veces. Pues estoy seguro que no era una veterinaria o algo. Pero fíjate que... Anexo veterinario. Hotel veterinario. Yo había visto esos gatos, hotel para perros. nunca le había puesto tanta atención. Nunca había sentido ningún tipo de miedo ni nada. Esa vez nos quedamos en el área nueva, digamos. Y resulta que estábamos en la habitación, yo estaba en la habitación 14, estaba en la habitación 15 y George estaba en la 16. Y me acuerdo vos, mira, pues para mí fue una cosa bien curiosa. Porque yo estaba bien dormido y de repente, pero mira pues, ¿cómo es eso? Ustedes, obviamente todo el mundo sabe cómo es estar profundamente dormido, vos no sentís en absoluto un ruido, luz o algo. Pero ese día me acuerdo que sí logré percibir como alguien se sentó en la cama, y es que es una sensación tan diferente porque sentís el peso de alguien moviendo el colchón hacia un lado, y mi reacción no fue ni siquiera de somnoliento ni nada, sino fue despertarme en estado de alerta inmediatamente, sin sueño ni nada, y me quedé un ratito así acostado, y en el momento empecé a escuchar un gato llorando, que es una de las cosas más tenebrosas que te puede pasar estés donde estés. La cosa es que al ratito, es un hotel viejo, empecé a escuchar el ruido de la tubería y ya, me empecé a entrar ese sentimiento de nada, mejor me levanté chareado y como que si algo pudiera arreglar, ¿no? Me acosté, encendí la tele, intenté dormirme y no podía. Eventualmente me quedé dormido. Al siguiente día nos juntamos a desayunar y aquí es donde la historia se pone curiosa. Sí, porque digamos, mi habitación prácticamente estaba continua a la tuya, y entonces ya nos pusimos a sacar conclusiones que prácticamente al mismo horario que aquel tuvo esa sensación,
Yo también estaba profundamente dormido y de repente, pum, se enciende la tele solito. ¿Pero qué hora es? Eran las 3 de la mañana. La hora del diablo diría mi abuelita. Cabal. Y entonces fíjate vos de que yo me desperté y yo, vea, ¿qué onda? Se encendió la tele. Y entonces la apagué, me volví a acostar y pum, se volvió a encender. Entonces uno tratando de buscar la explicación lógica, dije yo, estaba abusada de plano, está trabado el botoncito del control remoto, la voy a desconectar. Televisión de las... No, era de las modernas. De las modernas. De las Sí, modernas. Sí. Y entonces Plana. me levanté y desconecté la televisión, el cable de AC, y me acosté. Y ahí sí me ahuevé. Se volvió a encender la tele. Se quedaron. Y no estaba cargados los encendida. condensadores. Sí, cabal, entonces dije yo, de plano los condensadores se quedaron cargados. Sí, la buscándole fuente no siempre sirve. una forma racional. Y empecé a escuchar esa chilladera de los Y quebré la gatos tele. y toda esa osada horrible, ¿va? Entonces ya al día siguiente que nos levantamos, pues nos levantamos de lo más normal a comer, pues ya estaba con la duda de lo que me había pasado. Y le digo a Nacho, fíjate que me pasó esto. Y entonces fue cuando aquel me empezó a contar la experiencia que había tenido. Lo curioso de eso es que, le digo a Jorge, pues si no sentiste el gato que estaba de llorar y no se caía. Y me dice, ¿Gato que está? sí, ese gato estaba fuera de nuestras habitaciones, cuando yo lo escuchaba lejísimos. La cuestión es que empezamos empezamos ya a ver todo el contexto del hotel de una manera totalmente distinta. Ya la cantidad de gatos, empezamos a investigar cómo para algunas culturas los gatos son guardianes del inframundo y tanta Sí, cosa que hay. Pero entre todo eso empezamos a molestar al mesero que nos estaba atendiendo. Empezamos a decir, mire, ustedes nunca los han espantado aquí. A sacar la información. Y solo se rió. Cuando nos llevó la comida nos dijo, ¿en qué habitaciones se quedaron? En la 14 y la 16. A nosotros de donde nos han dicho que los han espantado es en la habitación 17. Pues es la siguiente a la de Jorge. Que siempre que la gente se metía a bañar o algo, les cerraban la puerta o les abrían las puertas. Pero al final quedó todo en eso y le dije yo, y a usted nunca le ha pasado nada. Se fue, cuando nos llevó la cuenta, nos cuenta. Fíjense que una vez, él era el único hombre entre todo el staff de meseros y de servicio de cocina ahí del restaurante del hotel. Y nos dice, bueno, nosotros estamos a punto de cerrar ya el restaurante. Y apagando las luces, cuando empezamos a oír el ruido de las lavadoras, que están en el último nivel del edificio. Empezaron a oír ruidos de lavadoras. Y todas las mujeres le dijeron así como, vaya usted a ver qué está pasando. Hombre, vaya a ver usted. Pues resulta que sube. Dice que se lleva la sorpresa de que todas las lavadoras del hotel estaban funcionando al mismo tiempo. Sin haber nadie ahí. Sin haber nadie ahí. las había Se puesto a activaron. funcionar. Pues en realidad es una de las experiencias que uno vive en un lugar en donde sinceramente si ustedes quieren visitar el hotel tiene todo el... Yo creo que cumple todo el contexto para pasar una de esas situaciones de la manera más... Para hacer un episodio ahí a las Te lo 3 de juro la que sí. Y ya solo llegas ahí te asusta el lugarcito por la cantidad de gatos. Hay otra historia bien interesante que no es propia, sino me la contaron. Y como me la contaron, te la cuento. Como me la contaron, te la cuento. Le vamos a poner de nombre a este cuate Raulín. Este Raulín trabajaba para una empresa que hacía radio y hacían muchas promociones y chingaderas en las discotecas. Y aquel era como el encargado de ver todo el rollo. Se dice que en una de las parrandas, echándose los tragos y toda la onda, el Raulín se le acercó a una chava vestida de negro con minifalda y escultural el cuerpo de la patoja. Y lo que a aquel le llamó la atención fue el hecho de que la patoja todo el tiempo estaba sonriente y bailando y toda la onda. Y entonces aquel se le empezó a acercar y la chava con él y chingaron toda la noche, se echaron los tragos. Y ya cuando iban a cerrar la discoteca, y le dice aquel, ya bien bolo, aquel también, que le iba a llevar a su casa, y la chava le dijo que está bien. Entonces le habló, porque en aquel tiempo no habían Ubers, pero ya tenía un taxista que le hacía viajes. Y dice que la chava le dijo que ella vivía ahí cerca de Villanueva, pero ¿cómo se llama ese lugarcito que está por ahí? Villacanales.
Es ahí por Vía Canales, pero Vía Canales en ese tiempo no se había desarrollado como está ahora, había mucho montarral y todo el asunto. Estaba llegar ahí. Sí, y entonces dice que cuando se subieron al taxi, se empezó a sentir un frío horrible adentro del taxi. Y el taxista se le quedaba viendo al Guillermo ahí, al cuate y le decía... y le decía... El Raulín. El Raulín. Y le decía, mire usted, está bien, man. Sí, que tengo ahí que hay frío, que no sé qué. Entonces viene aquel y se quita el saco y se lo da a la chava, ¿no? Cuando llegaron al lugar, lo curioso es que nunca dejaba de reírse la patoja, ¿no? Y nunca dejaba de reírse. En la vida alegre. Llegaron a un lugarcito donde ya no pasaba el carro. Y entonces, espéreme, le dijo, la voy a ir a dejar. Y empezaron a caminar entre el monte y la patoja iba a reírse. Pero conforme iba caminando, dice que aquel se empezó a sentir con las piernas hinchadas, pesadas, ya no podía caminar y se empezó a huevar. A tal punto que se le fue la verguera de la caminata. Algo pasó. Y cuando volteó a ver, dice que se miraban las lucitas del carro, pero bien lejos. Dijo, ¿qué onda? Y le dijo, mira, ¿y qué dónde vivís? Es que yo vivo más para adentro. Y lo iba llevando. Entonces dijo aquel, no, mira, disculpa, yo aquí te dejo. No, hombre, venite, no te vayas. Le dejó el saco y empezó a regresar, pero no podía caminar. Dice que en el regreso ya no podía caminar. Y no sabe en qué momento vino el taxista y lo agarró, mano, está bien. Sí, vámonos, usted ya qué rato, si no aparecía, ya me iba a ir. Si no es porque me quedo atascado, lo dejo. Y entonces lograron sacar el carro y se fueron. Dice que al cabo del tiempo regresó a ver si había alguna casa o algo donde... Que el taxista no le dijo nada más. No le dijo nada más. Ustedes a ver qué le iban a hacer, se salvó, le dijo. A traer su saco, iba. Sí, cabal, con la intención de ver si recuperaba su saco, fueron al lugar y no había nada. Y hasta el fondo, del otro lado, lo único que había era un cementerio. Sí, Ya lo llevaba. Ya lo llevaba. Se salvó. Entonces, pues pasan... Esas historias son justo estilo las historias de don Héctor Gaitán. Sí, pasan esas cosas, historias muy buenas. Cosas extrañas, ¿verdad? Que van pasando. Pues luego en Guatemala también existen historias más escalofriantes que van más del lado de la maldad de la gente. No sé si en alguna vez vos viste la entrevista que hizo un locutor sobre los ritos satánicos en el cementerio general. Déjame solo ver si no no fue Aníbal quien tenía ese blog en internet. No fue él. No fue él. Fue el de Radio Sonora, del programa de la noche. ¿Cómo se llama ese programa de la noche? No, ese no. No fue ese. Bueno, pero al final él tenía un blog en donde parece que había entrevistado a varias personas que se dedicaban a eso, ¿verdad? Sí, digamos, esta persona dentro del blog escribe la entrevista que le hizo a Eduardo Mendoza. Hizo la entrevista donde cuentan justamente las 3 misas negras que son importantes para ellos. Y que no se pueden contar todas aquí porque hay algunas que hay cosas que son muy turbias. Sí, muy duras. Son muy extremas. Entonces él platicaba de que eran 3 misas importantes, que era justamente la de Halloween, la de Viernes Santo y la de Navidad. Donde pues ahí sí las prácticas de esta gente sí son escalofriantes, ahí es una cosa de otro nivel. Hay una, ahorita que hablaste de historias, hay una de un ex compañero de conocido de trabajo que le tocó que ir a grabar al cementerio general, en la zona 3, pero iban entrando buscando un lugar que se adaptara a su grabación y él iba hasta atrás, que siempre va a la producción y hace lo que el camarógrafo hace, lo que la producción le dice, el productor le dice, pero dice que iban caminando y voltearon a ver y él no se miraba, notaron que él no estaba normal, pero él dice de que cuando él iba
hubo una persona que le habló y le dijo, seguime, que te estaba esperando. Resulta ser que grabaron, él ya no fue el mismo después de eso. Resulta ser de que un espíritu lo invadió. Una posesión ahí. Ajá, él ya nunca fue el mismo, incluso hasta lo salieron de ahí, se dieron cuenta que él estaba mal, que posiblemente había pasado algo de eso, de que lo habían poseído. Se lo llevaron y fueron a hablar a buscar personas que le ayudaran. Ya nunca volvió a ser el mismo él. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy él incluso dejó de hablar, bajó de peso, su semblante fue cambió. Fíjense que eso del contacto de espíritus y de energías y bueno, tanta cosa que en realidad es tan inexplicable y curiosa para uno. No sé si ustedes han escuchado estas famosas despedidas, que algún familiar se va a despedir de uno. Sí. En mi familia hay una historia que es muy curiosa, porque, bueno, entre todo, para hacer corta la historia, mi abuelo, ya se había separado de mi abuela muchísimos años atrás, pero él tenía la costumbre de decirle patoja. En su época de novios, me imagino yo, pero todo el tiempo mientras que ellos convivieron, él le decía patoja de apodo. Patoja bonita. Patoja. Pero resulta que ya pasaron los años, él hizo su familia por aparte y mi abuela también hizo su vida por otro lado, ya siendo una persona mayor, ya una viejecita. Estaba en su casa, en Panajachel, y me acuerdo que ese día llamó a mi mamá para contarle que no sabe qué me pasó. Yo empecé a escuchar ruido abajo, en el primer nivel de la casa. Y oí que se abrió una puerta y que me gritaron desde abajo, ¡Patoja! Cosa que ya nadie le decía, ¿verdad? Llame a su papá para ver si está bien, fíjense. Al siguiente día le dan la noticia a mi mamá que mi abuelo había fallecido. Yo no sé cómo puede eso funcionar en algún plano. Obviamente en un plano racional es imposible darle una explicación. Yo no sé cómo es que funciona. Lo que sí te sé decir es que sucede. Que sucede, que funciona, y que personalmente a mí me sucedió algo. Mi abuela ya mayor vivía en Estados Unidos y ella sufría de Alzheimer. Uh-huh. Prácticamente dejamos de tenerla con nosotros, te digo, 20 años antes de que muriera. Sí, pues porque su estado mental ya era... Sí, ya no nos reconocía, ella misma no sabía ya ni quién era, por la terrible enfermedad del Alzheimer. El punto es que yo viviendo en Guatemala, de repente empiezo a despertarme todos los días a las 3 de la mañana. Uh-huh. Pero una cosa que, digamos, yo estaba sí, relojito. Pero cuando yo me despertaba era porque yo ya estaba sentado en la cama. Sí, ves. Y siempre veía la hora a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Pasé como un mes sufriendo eso. Ya es una cosa horrible que sabes que te vas a despertar a las 3 de la mañana. Sí. Y aunque no lo estés deseando ni nada, hasta que casualmente un día a las 3 de la mañana suena el teléfono y es mi familia diciéndome, mira, tu abuelita acaba de fallecer. Justamente después de eso se me quitó, nunca más me volví a despertar hacia las 3 de la mañana de esa forma. Entonces, como que era una preparación o algo. Sí, inevitable poder relacionar ese tipo de hechos con que definitivamente, pienso yo, se estaba despidiendo o algo estaba pasando ahí que me pasó eso. Hay otra cosa que está muy ligada a las creencias de nosotros guatemaltecos, que cuando miramos una mariposa negra en la casa, ese es otro clásico. Alguien se está despidiendo. Saquen la muchacha porque alguien se va a morir. O las lechuzas, ¿no? No sabemos, no sabemos, puede que sí, puede que no. Lo que sí es cierto es que sí, eso es otra, es parte de las leyendas. Sí. De hecho, hay una historia sobre las mariposas negras que es muy popular en Guatemala. Pero regresando un poquito a las tradiciones y en cómo han sido tan importantes, fíjense que creo que es una de las pocas cosas que en Guatemala se mantienen tan bien, no sé si tan bien asidas, porque
No sé si han visto que las municipalidades tienen esos nuevos recorridos que tienen por el Cerrito del Carmen. Así que hay recorridos hay especiales. turismo en los cementerios también, creo. Le dicen ¿verdad? necroturismo. Ajá. Van a visitar algunas tumbas que han sido de personajes relevantes, pero ante todo también todo este show que arman de hacer recorridos de leyendas de Guatemala, donde hay gente que caracteriza a la Llorona, que son cosas que les digo, son muy bonitas. Y que creo que en Quetzaltenango pasa. Quetzaltenango tienen ese tour por el cementerio. Y visten a los personajes más relevantes. La Antigua creo que también tenía algo de eso. Y te digo una cosa, qué maravilloso, porque es parte de lo que somos, Sí, es parte de lo nuestro. sí, eso mágico que tienen los pueblos latinoamericanos, van muy enraizados con eso. Por cierto, hay una tradición en Huehuetenango para el 1 de noviembre, que toda la gente se junta en el cementerio porque llevan mariachis al cementerio para dar serenata. Está bien enraizada esa tradición, y toda la gente al cementerio a escuchar mariachis o buscar un mariachi para llevar serenata. Bueno, amigos, entonces nos cuentan sus historias. Crean lo que crean o hagan lo que hagan, como decían mis abuelitos, no crean ni dejen de creer. Sí. Exactamente. Sí. Puede que pase en cualquier momento, y esperamos que para ustedes también estas épocas no sean solo de sentarse con los familiares a contar sus historias de miedo, sino también sea una oportunidad para unificar familias, Compartir en familia, exactamente. ¿verdad? Para reavivar toda esa llama familiar que tan bien caracterizaba mucho los pueblos latinos, va esa unidad familiar. Compartir en familia, y por ejemplo el 1 de noviembre disfrutar algo como una comida típica guatemalteca, que hay que aprovechar el fiambre. Algunos nos gusta, otros no les gusta. Fiambre con fresco de chilacayote y postrecito, ayote en dulce o jocotes en dulce. Jocotes en miel. Sí. Esas son nuestras tradiciones. Celebremos Halloween para los que quieran, para los que no, pues tenemos muchas tradiciones guatemaltecas que Vale la pena mantener vivas. vale la pena mantener vivas. Estamos en la lucha. Seguimos en la lucha. Siempre suscríbanse, Denle a like. comenten y compartan si pueden este video. Por cierto, un comentario: yo conozco es una amiga que van a hacer un viaje exclusivamente de Boston para el 1 de noviembre para ir a ver los barriletes de Zumpango, específicamente para que los hijos Que de es otra ella, bonita tradición. nacidos allá en Puedan los Estados conocerlos. Unidos, puedan conocer esas tradiciones y se quieren tomar fotos y todos los quieren que- vivir esa y todos los que experiencia. estemos aquí aprovechemos ese tipo de tradiciones y Exactamente. mantengámoslas vivas. Entonces fue un placer, Lucha. siempre estamos en la lucha. Gracias.